Este es el sermón de esta semana. La semana pasada prediqué con un título que dice: llegó diciembre y llega la Navidad en tiempo futuro, ¿verdad? Sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Pero, pues, a través de la historia se ha ido celebrando así. Y hablamos de 3 puntos. Esa promesa profética de que vendría, ¿verdad?, el Mesías, el Cristo, el Hijo encarnándose. También vimos la necesidad que el ser humano tiene, la necesidad de ser salvado por alguien superior a él. Y estuvimos hablando de alguien que es Dios y hombre. Cómo el Hijo, a través de la historia, se ha hecho conocer como Dios, siendo el Hijo, y también cómo se ha hecho conocer como hombre, siendo Dios, Jesús. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de esa unión hipostática. También hablamos de la humillación radical, y eso fue ya la encarnación en un bebé. Yo este domingo les traigo la necesidad de ese Dios y cómo el Hijo se ha ido revelando a través de la historia. La próxima semana el pastor Pedro hablará de esa humillación radical en un bebé, haciéndose hombre, haciéndose carne, esa keinosis, ¿vale? Así que vamos a ir dividiéndolo así estos 2 domingos. Hablamos también sobre la Navidad, que es una época del año muy especial y significativa, y separamos esa fiesta cultural de la Navidad con la natividad, la esencia, ¿verdad?, que a través de la historia los cristianos han celebrado y enseñan, y con el tiempo, especialmente en América, en Estados Unidos, se ha confundido, ¿verdad? Ahí celebran de todo. Los cristianos celebran Halloween como que celebran Navidad, pero en vez de ir a la esencia, pues celebran a un abuelo en un carro con una Coca-Cola, ¿verdad? Pues no, nosotros queremos darle la esencia de lo que es la natividad. La Navidad cada uno lo vive como debe vivirla, pero nosotros queremos vivir la natividad, ¿verdad? Como Dios se hizo hombre, ¿verdad? Así que hoy les traigo el Cristo eterno revelado antes de Belén, antes de Belén. Vamos a entregar el sermón al Señor. Y este día, Padre, Señor, gracias por este momento que nos hemos reunido como iglesia, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté en la mente, en los corazones de mis hermanos, Señor. Oh Padre mío, revélales tu palabra, Señor, edifícalo, Señor, a cada uno como hermanos y como iglesia, Padre. Para ello te pido que tú tengas el control de mi persona, el control de mis palabras, Señor, y que sean palabras sencillas, Señor, que tú puedas, que yo pueda transmitir tu palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, que yo, Señor, mengüe y que Cristo y la cruz sea exaltado, Padre mío. Hoy presentaremos a tu Hijo, Señor, y así es para siempre, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El Cristo, el Mesías. Pero no estamos hablando simplemente del Cristo y el Mesías, sino cómo fue revelado antes de esa encarnación, antes del Belén. Y les traigo 3 puntos, como lo van a ver en la pantalla. 1, el Verbo como el agente del pacto eterno. Y recuerden, mira aquí lo que pongo. No pongo ahí el Jesús, el Jesucristo, que es Jesucristo es hombre, Dios, ¿verdad? Y Dios hombre, ese título que le pone Pablo a Jesucristo, sino el Verbo, el Logos. Antes que viniera Cristo se presentó como el Verbo, como el Logos, como el Mesías, el Eterno. El segundo punto, el Verbo en las cristofanías. Ese Verbo que se habla en el Nuevo Testamento, que nos lo presenta Juan, pero antes de encarnarse se presentó en forma de cristofanías, ese Mesías visible, no en carne, pero visible. Y 3, por último, el Verbo en la palabra, el Mesías escuchado. ¿Qué quiere decir esto? En la predicación. ¿Cómo se predicó a través del Antiguo Testamento sobre este Mesías antes de ser encarnado? Y hemos dicho que es el Verbo eterno. Eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Preexistente. La declaración más profunda sobre la identidad de nuestro Mesías, según la poderosa palabra de Dios, en el libro del apóstol Juan. Y esta es la revelación máxima de ese Verbo que se hizo hombre.
antes del Belén. Juan capítulo 1, versículos 1 al 2. Y miren la profundidad, miren la profundidad de este versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En otras versiones habla de Logos, el Logos. El Verbo eterno. Si tú vienes de un contexto o conoces a alguien con un contexto de Jesús solo o unicitario, pues tú le puedes sacar este verbo, este versículo. El Verbo era con Dios y te va a poner 1000 explicaciones y te lo va a llevar por otro lado, pero la realidad es esta, ¿verdad? Y aquí vemos al Verbo, el Logos, no hablando de Jehová Padre, sino del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, eterno. Así que, hermanos en Cristo, hoy exploraremos la sublime, porque este versículo tiene que ser sublime en tus labios, en tu mente, en tu espíritu, y llenarte de ese conocimiento de quién era el Hijo. Esta sublime verdad, porque es una doctrina que nos han presentado Juan en la palabra, y es verdad. Una verdad preexistente, nos dice Juan. Una verdad en la preexistencia de la deidad. ¿En la preexistencia de la deidad de quién? De Jesucristo, porque en Juan nos presenta a Jesucristo, el Verbo antes de la encarnación. Digamos que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo se va predicando. Pero es la deidad de Jesucristo antes de la encarnación. Y en la teología reformada, reflejada en nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689, no solo nos permite ver al Mesías, el Cristo, el ungido, como una figura histórica que comenzó en el Belén envuelto en pañales. Va mucho más allá. Nos enseña que el Verbo es eterno. Ese Verbo, ese Mesías esperado, ese ungido que esperaba el pueblo escogido de Dios, es el Mesías esperado. Pero aquí hay un problema común. Muchos creyentes hoy en día también, limitan a Jesús y lo encierran en el Nuevo Testamento y no quieren llevarlo más allá. Como los unicitarios. Lo encierran en el Nuevo Testamento y no lo quieren trasladar al Antiguo Testamento porque si no se tumba su doctrina. Pero si Él es Dios, Jesucristo, Jesús es Dios, si el Verbo era Dios, si estamos conscientes de esta verdad que Jesucristo es el Verbo, entonces el Verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Él es la figura central de la redención. Si tú crees esto, entonces Él es la figura central de la redención, desde el principio, incluso antes de la creación. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2, se manifestó consistentemente como el Mesías, el ungido, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para establecer un pacto de gracia y cimentar la fe de su pueblo antes de su encarnación. Así que Jesús, ese Verbo preexistente, la segunda persona de la eternidad, se mostró en el Antiguo Testamento antes de la encarnación para ya poner su pacto de gracia, para cimentarlo antes de su creación, antes de su encarnación. Sí, es verdad que cuando Él muere y en la Santa Cena dice, este es un nuevo pacto entre vosotros, ¿verdad? Entre yo y vosotros. Pero ese pacto de gracia ya estaba en Israel. Ahora, ¿con quién hace ese nuevo pacto? Ahora ese pacto ya pasa las fronteras de Israel con los gentiles, ¿verdad? Y ahora establece en un solo pueblo, ya no el de Israel, sino un solo pueblo de gracia, que va a caer en todos los escogidos a través de toda la historia de la redención y la humanidad. Pero claro, ¿qué es el pacto de gracia? ¿Qué es el pacto de gracia? Se refiere al acuerdo eterno de Dios para salvar
a la humanidad pecadora. Un acuerdo eterno de Dios para salvar a la humanidad pecadora por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo y no por obras. No por obras como los judaizantes quisieron entrar, ¿verdad?, en la iglesia y poner sus reglas de esa religión judía. Por eso nosotros somos confesionales y tenemos un punto de apoyo en la Confesión de Londres. La confesión afirma la doctrina de la Trinidad. Como confesionales lo creemos. Y confirma la doctrina de la Trinidad en el capítulo 2, donde el Hijo, nos dice la confesión, es verdadero y eterno Dios. La Confesión de Londres nos dice de este Dios es la Santa Trinidad. Este verbo, esta segunda persona de la Trinidad es parte de esa Trinidad. En este ser divino, la segunda persona de la Trinidad que se va a encarnar en Jesucristo, en Jesús, ese niño, es un ser divino infinito, donde hay 3 subsistencias. Hermano, ¿te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo y que luego se va a encarnar en un bebé que puede estar en las palmas de tus 2 manos? Ese Dios infinito que subsiste en la Trinidad, el Padre, el Verbo, que es el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada una toda su esencia divina. Cada uno tiene toda su esencia. No cada uno tiene una esencia divina. Cada una tiene toda su esencia divina. Pero la esencia es indivisa. No se divide en 3 esencias, sino en una sola. También afirma la confesión el pacto de gracia en el capítulo 7, cuya administración ha sido sucesiva. Escuchen, administración sucesiva. Cada uno tiene su función en la obra de redención. Esa es la administración. Cada uno tiene su función, pero cuya sustancia, el Cristo, es inmutable a pesar de esas funciones. En el capítulo 7 del pacto de Dios, en el punto 3 dice: este pacto se revela en el Evangelio. Todos aquí conocemos el Evangelio y ya conocemos ese pacto. En primer lugar, Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, estos son los pactos del Antiguo Testamento, a eso se refieren mediante pasos adicionales, hasta completarse en su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal. Recordemos que somos federalistas, la confesión es federalista, que hay una cabeza que fue Adán, nuestra cabeza, y por eso en Adán hemos muerto todos en nuestros delitos y pecados, pero luego, cuando nace de nuevo, hay otra cabeza federal que viene a ser Cristo, el segundo Adán. Ahora esa es nuestra cabeza federal, ya no es Adán, ahora nuestra cabeza federal es Jesucristo. Esa transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes, si tú has nacido de nuevo, eres descendiente de Jesucristo, de Cristo, ya no eres de Adán, ¿verdad? Pero como todos los descendientes de Adán caídos, que son salvados por medio de Jesucristo, obtienen vida, obtenemos nueva vida y bendita inmortalidad. Bendita inmortalidad. El espíritu es inmortal, pero tu destino era el infierno. Ahora tenemos una bendita inmortalidad que nos va a llevar a vivir eternamente junto al Padre. ¿Cómo? No lo quiero saber yo. ¿Sabes por qué? Porque a Pablo le fue revelado, y para que no se creciera su ego le fue dado un aguijón, y yo no quiero un aguijón. Así que, ¿cómo vamos a vivir eternamente? Glorificando al Padre, eso sí estoy seguro, glorificando al Padre, y todos vamos a estar ahí con gozo, con alegría y un amor eterno por siempre. Y esta introducción me lleva al primer punto.
me lleva a mi primer punto, el Verbo como el agente del pacto eterno. El Verbo. Recordemos que estamos basando nuestra idea principal en Juan capítulo 1. Esos dos primeros versículos que nos muestran que el Hijo, el Verbo, es la base y ejecutor del propósito divino de la Trinidad. Es su brazo ejecutor. Él es el mismo Dios que hizo el pacto de gracia, este mismo Dios. Ahora hay un desarrollo, hay una conexión en el libro de Juan. ¿Cuál es esa conexión? Primero, en el principio era el Verbo. Esto no significa que el Verbo tuvo un comienzo. No nos está diciendo que en el principio era el Verbo, comenzó el Verbo, no. No nos está diciendo eso. Sino que cuando en el tiempo comenzó, cuando ese tiempo de crear, esa mano ejecutora que crea, comenzó, el Verbo ya existía, es preexistente, ya existía. Él es Dios de la eternidad. La confesión en el capítulo 2 afirma su deidad y eternidad, hemos dicho. Su deidad y eternidad. Pero también nos dice que el Verbo era con Dios. No solamente en el principio era el Verbo, sino que el Verbo era con Dios. Y esto subraya su distinción personal de la Trinidad. Hay una distinción. Nos está diciendo que esta es la segunda persona distinta al Padre. Pero también nos dice, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Hay una afirmación, era Dios. Esta es la declaración de su identidad esencial, de la identidad del Hijo. Él tiene la misma sustancia, tiene el mismo poder y tiene la misma gloria que el Padre y que el Espíritu Santo, pero hay una distinción, que Él es el Hijo, el Verbo. Hemos dicho que a través de Él tenemos el pacto de redención. Antes de la creación, hermanos, la teología reformada reconoce un pacto. Antes de todo lo creado, en ese consejo de paz entre la Trinidad, vemos ese pacto de redención para con los elegidos. El Padre le promete al Hijo un pueblo para su gloria. Y eso será a través de este pacto de redención que nos llevará primero en el Belén, naciendo como un bebé que apuntará a la cruz. Un bebé que se convertirá, su cunita de paja, como haya sido, a un madero en la cruz, que eso lo predicará nuestro pastor Pedro. En este pacto de redención, el Padre le da a sus elegidos, a su pueblo, y el Hijo Eterno se ofreció como el mediador y fiador, voluntariamente al Padre. Él, el Verbo, es el Creador. Él es el Creador. Juan, capítulo 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Hemos dicho que es el brazo ejecutor, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es ajeno al mundo que entró a redimir. Los actos de la creación y la providencia son los primeros actos. Son los primeros actos de su ministerio mesiánico como Dios soberano. En el pacto de gracia, antes de empezar este pacto, ya había una creación, y en su creación había una providencia, y ya empieza a trabajar el Hijo. Pero también está la grandeza de su promesa. Cuando Dios hace un pacto con Adán, hemos hablado de esos pasos adicionales, con Adán, con Noé, con Abraham, la confesión los llama pasos adicionales. Es el Hijo quien por su deidad eterna garantiza el cumplimiento y estabilidad de la promesa. Es el Hijo, el brazo ejecutor de la Trinidad. Es el Hijo el que garantiza con su sangre, con su cuerpo, el cumplimiento y la estabilidad de esta promesa. La promesa, recuerden, no se cumplió en el Belén, se cumplió en la cruz cuando entrega su vida, cuando entrega su sangre, cumple la promesa, esa ley
y la promesa. Recordemos, hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado Efesios, donde se habla la ley y la promesa, dos vías paralelas que se van a juntar en Jesucristo, ¿verdad? Cumpliendo la ley, cumpliendo la promesa. Él es el creador. Él en su ministerio comienza como Dios soberano. Él va a hacer cumplir la garantía y el cumplimiento y estabilidad de la promesa. Esto me lleva al segundo punto, el verbo en las cristofanías. Así que Él no solamente empezó en la creación con su promesa, sino preservándola, cuidándola. Pero ahora Él va a mostrarse por medio de cristofanías y va a ser el Mesías, el verbo visible, no en un cuerpo físico, pero va a ser visible. El verbo, en su rol preencarnacional, como mediador del pacto, se hizo visible temporalmente en el Antiguo Testamento para revelar su plan de redención. Las cristofanías son apariciones del Hijo, no de Jesucristo. No existe todavía Jesucristo, no ha nacido. Es el Hijo que se revela antes de su encarnación completa. En una manifestación temporal. Se manifestaba temporalmente. ¿Y cuál era el propósito? Servir como una profecía visual. Una profecía visual y audible de que Dios vendría a morar con su pueblo, el Emmanuel prometido. Y hay ejemplos de esas cristofanías, como por ejemplo es llamado el ángel del pacto. Dios comienza a mostrarse, a revelarse ese pacto de redención y cómo iba a redimir al pueblo, y se presenta como el ángel del pacto en Malaquías 3:1 y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién desea a Jesucristo? Yo lo deseo. El que deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, su ángel del pacto. Este ángel de Jehová actúa con autoridad divina. Acepta adoración. Recuerden que un ángel normal no acepta adoración, ¿verdad? Este ángel sí acepta adoración y se identifica como Dios mismo en Génesis 16 y el capítulo 22. Él es el mensajero del Señor, nos dice el texto. El varón que se apareció a Josué. Josué 5, al 13, al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe de ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y él, príncipe del ejército de Jehová. Y bueno, hasta ahí. Josué le preguntó si era uno de los suyos o de sus enemigos. Y el varón se identifica como el príncipe de los ejércitos de Jehová, ordenándole a Josué quitarse las sandalias en un acto solo requerido por la presencia de la divinidad y su santidad. Pero hay una perspectiva reformada, que este es el mediador, que este Mesías es el mediador en el capítulo 8, que incluso antes de la cruz estaba protegiendo, instruyendo y aceptando la fe de estos patriarcas y de su pueblo. Esto nos asegura la unidad en el plan de Dios.
hay una unidad. No hay dos pactos separados, como nos enseñan en otras doctrinas. No, es una unidad. Y esto me lleva al verbo en la palabra. El tercer punto y último punto. El verbo en la palabra, que es el Mesías escuchado. Y para poder escuchar al Mesías, alguien tiene que predicarlo. El Hijo, el verbo de Juan 1:1, es la voz detrás de la ley. Recuerden, la ley y la promesa que se cumple Jesucristo en la cruz, la ley y la promesa. Pues este verbo, el Hijo, es la voz detrás de la ley, de la promesa y de la profecía. El Antiguo Testamento, en su revelación progresiva, lo desarrolla. Primero, la promesa de gracia. La promesa de gracia se ve desde Génesis 3:15 en el protoevangelio, como vimos el domingo pasado. El evangelio está siendo anunciado a través de Génesis 3:15. El Mesías, la simiente de la mujer, es la sustancia de esta promesa. El apóstol Pablo dice que Dios predicó antes el evangelio a Abraham en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por obras, por la fe, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuáles son las buenas noticias? Entonces, de antemano le dio el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? De la promesa. El verbo estaba siendo hablado por medio del evangelio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero no solamente la promesa de gracia, sino que también es la ley. Este verbo es la ley porque la va a cumplir y es la ley. En Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, las que estamos viviendo ahora mismo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. No está diciendo por Jesucristo. Nos está diciendo que es hablado por el Hijo. Este Cristo que se ha encarnado y que ha venido a hacer las buenas noticias es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el brazo ejecutor de la Trinidad. Este Hijo, hermano, si viene un apóstol y se para en este lugar, echarlo. Si viene un profeta, o yo me quiero volver un profeta, o el pastor se quiere volver, Pedro, un profeta, echarnos. Porque no vienen profetas y apóstoles a hablar sobre Jesucristo. Es el Hijo hoy en día, por medio de la predicación de la palabra, por el Evangelio, que nos da a conocer las buenas noticias. Y solamente el Hijo. Nadie puede venir a decir: Dios me ha dicho. Porque tenemos la palabra. La palabra de Dios dice. El Hijo de Dios dice en su palabra. Y solamente es así. Dios nos libre. El autor de Hebreos dice que Dios habló en el pasado por medio de profetas. En el pasado, por medio de profetas. Pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Sin embargo, ¿quién es el que inspiró y garantizó la ley? ¿Quién es? El mismo Hijo. El mismo Hijo. Pero el Hijo también ha venido a ser tipos y sombras en el Antiguo Testamento que apuntaría a esa encarnación. En el tabernáculo, en el sacerdocio, en los sacrificios. Son con un vocabulario visual creado por el Mesías para describir su futura obra en la cruz del Calvario. El Hijo, el Verbo, se presentó por medio de cosas visibles, cristofanías, pero también por medio del tabernáculo, por medio del sacerdocio, por medio de sacrificios. Estaba ahí el Hijo, que apuntaban visualmente a lo que pasaría en un futuro y que nosotros ahora vemos para atrás
¿no? En el pasado, en retrospectiva, ahí me salió la palabra, en retrospectiva a la cruz del Calvario y su futura obra. Pero Jesús, el Hijo, también es el profeta de profetas. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta como él y que sería mayor que él. En Deuteronomio 18:18, profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este es el Cristo, este es el Verbo, este es el Hijo. El Verbo no solo es el objeto de la profecía, es el inspirador y el tema central de toda profecía, de toda ella. El Mesías no esperó a la encarnación. El Hijo no esperó a la encarnación para poder obrar como profeta y sacerdote en tipo. Él fue la voz constante llamando a la fe y la obediencia bajo el pacto de gracia, en la cual nosotros también vivimos. Somos llamados bajo ese pacto de fe. ¿Para qué? Para obedecer. Esa es tu función ahora como hijo, obedecer. Si tú obedeces, agradas al Padre, amas al Padre, porque me ama al Hijo, ama al Padre. Y déjame darte una ilustración para terminar. Les dije que iba a ser corto. Sobre el arquitecto y el contrato de diseño. Lo van a ver Juan ahí. Pensemos en una gran compañía, Martínez SL, una gran compañía que tiene un contrato de diseño y construcción, pero es monumental. El presidente de la compañía, el hijo, pongamos al hijo como el presidente de la compañía, que cofundó la empresa desde el inicio. En el principio, dice, ¿no? El texto, en el principio. Firma el contrato y promete entregar la obra terminada por completo. Aunque él no se muda de la ciudad hasta el día de la inauguración, que sería su encarnación, su autoridad está en cada plano que él ha dado. Él no puede estar presente en la obra, seguro, pero él da los planos y en cada plano está su autoridad y así debe hacerse, como él lo ha diseñado. ¿Cuál es eso? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el plano. Y su presencia es notada en visitas y claves de inspección, las cristofanías. Él aparece en los planos, en el Antiguo Testamento, por medio de cristofanías. Los trabajadores de las primeras etapas, aunque nunca vieron al presidente, hay trabajadores que nunca vieron al presidente viviendo allí, pero confiaron en su nombre y en su palabra, porque sabían que el éxito del proyecto dependía enteramente de su promesa y su poder por medio de estos planos. Hermanos, nuestra fe no es un plan de último minuto y sacado de la manga, o debajo de la manga. El Verbo, el presidente eterno, ha estado supervisando la construcción de nuestra redención desde el principio de la promesa en Génesis 15 o 13, garantizando su cumplimiento hasta el día de hoy. Él es el mediador y la garantía, el fiador de su promesa. Pero detrás de todo esto hay una aplicación. Hay una aplicación pastoral. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cómo debe responder la iglesia a este Mesías eterno? Por medio de la seguridad del pacto. Juan 1:1 dice, el Verbo era Dios. La eternidad del Hijo significa que su pacto es inmutable, no cambia, imperecedero, eterno. No es un contrato negociable. El arquitecto viene y te da los planos y lo construyes, no negocia contigo, ya está hecho. No es un contrato negociable.
Si Él fue el garante del pacto con Abraham, Él es el garante perfecto contigo, con nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Descansar en su fidelidad eterna. Descansa, confía. No tengas miedo, ten gozo. Confía en su pacto, confía en su promesa. ¿Por qué? Porque eres el Verbo de Dios, tu mediador. Pero también porque confías en una unidad bíblica. Juan 1:1, el Verbo era con Dios, nos dice. Entonces debes leer toda la Escritura. No, hoy en día solamente debemos leer el Nuevo Testamento, no. Lee toda la Escritura a través de las lentes cristocéntricos, las gafas, los lentes cristocéntricos. En el Antiguo Testamento está Cristo, el Mesías, el Hijo, el Verbo. Léelo con esas lentes. Encuentra a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aunque Jesucristo no había nacido, pero ahí está el Verbo, preencarnado. El Antiguo Testamento no es un libro aparte, es la historia del Verbo, el plano, preparándose para tomar carne. El Antiguo Testamento te está enseñando, va a venir un Mesías que se va a encarnar y va a ser un niño que va a ir luego a morir por ti en la cruz del Calvario. Léelo como un todo por medio de las lentes cristocéntricas. Eso profundiza en tu devoción y tu estudio bíblico y va a cambiarlo todo. Pero también tu respuesta debe ser en adoración total, una adoración completa. Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios. Sí, el Hijo se reveló por medio de cristofanías para recibir la adoración de Josué. ¿Cuánto más debemos nosotros tú adorarle? ¿Cuánto más tú debes adorarle? Ahora que se ha revelado plenamente como tu Redentor y profeta, tu respuesta debe ser: adoren al Dios manifiesto en carne con todo su ser, con todo tu espíritu, en espíritu y en verdad, dice la palabra. Esa debe ser tu respuesta: adorar al único Dios verdadero, a la segunda persona de la Trinidad, que murió en la cruz del Calvario como tu garantía. Esa tiene que ser tu respuesta, una adoración total. Pero hermanos, Juan también tiene exhortación. No solamente es doctrina, no solamente es doctrina para llenarnos, también hay una praxis, una exhortación, pero también hay doxología pastoral en Juan. La gloria del Verbo eterno, he dicho yo, empecé. Hermanos, en Cristo, hemos meditado en la verdad más profunda de tu fe, de nuestra fe, articulada por el apóstol Juan en el inicio del Evangelio. No es una verdad fría, sino el corazón palpitante de nuestra adoración. Por eso empecé con la palabra sublime, saborearlo este texto. Escuchen de nuevo esta solemne declaración en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Ninguna religión puede decir eso. Ninguna otra religión puede afirmar esto. Solamente nosotros, por medio de esta verdad bíblica. Hermanos, qué glorioso y completa es esta verdad. No hay palabras humanas que produzcan y que puedan capturar toda su majestad de la deidad, del Cristo, del Verbo. Pero sí podemos nosotros responder con adoración, con obediencia. Pastores, ancianos, jóvenes, madres, padres, todos aquí presentes, miren la deidad de Cristo, nos está diciendo Juan. Miren al Cristo, al Verbo, al Hijo Jesucristo. La verdad de que el Verbo era Dios es la base de toda nuestra vida cristiana y nos exhorta
a 3 áreas cruciales. Una exhortación de la seguridad inquebrantable para ti, seguridad inquebrantable. Y lo hemos estado viendo en los estudios, esa seguridad que nos da Dios, ¿verdad?, en nuestra salvación, en nuestra redención. Exhortación a la seguridad inquebrantable. Sí, el Verbo era Dios. Eso significa que nuestra salvación no está cimentada en la obra imperfecta de un hombre. No, sino en el poder eterno de Dios mismo. Si Cristo es Dios, entonces su sacrificio es de valor infinito. Por lo tanto, dejen de dudar de su poder para guardarles. La obra que Él comenzó, hermanos, Él, siendo Dios, la terminará hasta que venga de nuevo en su segunda venida Jesucristo. Él la comenzó, Él la va a terminar hasta que venga Jesucristo. Y si nos llama a su presencia, gloria a Dios, pues nos llama con esa seguridad de salvación. amén. Regocíjate en la seguridad que ese Verbo eterno de Juan 1:1 puede ofrecerte hoy. A ti ya te lo ha ofrecido porque ya eres cristiano, nacido de nuevo. Pero si no has venido a los pies de Cristo, hermano, Él puede ofrecértela hoy. Porque la palabra dice, hoy es día de salvación, hoy. Pero también hay una exhortación a la obediencia sin reservas. No obediencia la que yo calcule más beneficioso para mí. La obediencia que yo quiera. No, una obediencia sin reservas, completa. Si el Verbo era con Dios desde el principio, Él es la misma autoridad divina que dictó la ley en el Sinaí, que habló a través de los profetas y que nos manda a amarnos unos con otros. Esa es la ley, la segunda ley. ¿La primera cuál es? A Dios hay que darle ¿qué? Amarás a Dios con todo. ¿Y cuál es la segunda? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. La voz que nos llama a la santidad no es la de un simple maestro como lo creen otras religiones, que nació en la historia y desapareció como cualquier otro maestro, no, sino que Él es la misma voz de Dios. Entonces, hermanos, que la reverencia de su deidad nos impulse a una obediencia gozosa y sin excusas, sin reservas, completa. ¿Cómo podemos ser negligentes ante la voz del Verbo eterno? Porque a veces nos comportamos así, siendo negligentes a ese llamado y a esa voz. Entonces, que la reverencia de su deidad nos impulse a esa obediencia. Pero también hay una exhortación a la unidad eterna. Él, el Verbo, que era en el principio con Dios, dice el texto, es el centro de la unidad de la Trinidad y el centro de la unidad de la Iglesia. Por las puras no está en la segunda persona de la Trinidad, siendo el centro de la Trinidad, porque Él ha llegado a ser el centro de la unidad de la Iglesia. Las divisiones, las disputas no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. No tienen lugar. No tienen lugar en el cuerpo de Cristo, porque todos adoramos al mismo y único Señor preexistente y encarnado hoy. Dejamos a un lado las preferencias, las contiendas, y nos centramos nuestra mirada en el Verbo que nos ha reconciliado con el Padre. Nos centramos en la reconciliación y amarnos todos juntos, y sobre todo amarnos con Él, con Jesucristo, quien entregó su vida por ti y por mí. Pero también hay una doxología que da gloria a este Verbo.
Ahora, hermanos, levantemos nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestro ser en una doxología final. Que nuestra respuesta sea una promesa de vida. Porque en el principio era el Verbo. Antes de que la luz fuera creada, antes que en el tiempo comenzara, tú ya existías, oh Cristo. Tú ya existías, oh Cristo. Te adoramos, te alabamos por la eternidad. Esa debe ser tu doxología. Porque el Verbo era con Dios. Una comunión perfecta y amorosa. Siendo el Hijo en la Trinidad, te glorificamos por tu distinción. Te glorificamos, hablamos de la administración, una distinción en la obra, cada uno con sus funciones. Pues te glorificamos por tu distinción, porque Él vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No bajó el Padre, no bajó el Espíritu Santo a morir, bajó Él, y te glorificamos por eso. Y porque el Verbo era Dios, con todo el poder y la majestad del Padre, siendo el creador y el sustentador de todo lo visible e invisible, la mano ejecutora del Padre, te bendecimos por tu plena deidad. Te bendecimos por ser Dios eterno. Por tanto, Iglesia, para terminar, gloria al Verbo eterno por revelarnos al Padre. Gloria. Si no fuera por eso, estaríamos camino al infierno. Gloria al Verbo encarnado por redimirnos en la cruz del Calvario. Gloria a Él y su obra. Gloria al Verbo ascendiendo por interceder por nosotros. Él es nuestro mediador. Él es quien ahora mismo intercede por nosotros delante del Padre. Hermanos, que la verdad de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 nos recuerde cada día, hermano, que te recuerde cada día que estamos sirviendo a un Dios que nunca va a cambiar, que no cambia, un Dios que tiene poder absoluto, autoridad y poder absoluta para interceder por nosotros, por ti ahora mismo. Que es digno de nuestra vida y de nuestra adoración. Hermanos, el que nació en Belén, como veremos la próxima semana, no fue un recién llegado, como nosotros llegamos a este mundo, un recién llegado. Él no fue un recién llegado. Fue el Verbo eterno, el Mesías que ha guiado a su pueblo desde el principio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria al Cristo eterno sea siempre para Él. Que venga pronto. Ven, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.